Muy bien. Qué alegre. Gracias a Dios. Querida familia. Hoy tengo una pregunta, queridos hermanos. ¿Quién de aquí habla solo? Confiese. ¿Quién de aquí habla solo? ¿Y qué se dice? ¿Qué se platica? Cuéntenos. ¿Usted que habla solo? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se pregunta? Yo sé que algunos se dan consejería solitos, ¿verdad? O sea, se hacen la pregunta, se piden un consejo y se dan el consejo. Pues algunos, los demás les recomendamos que hagan eso de vez en cuando, ¿verdad? Nos va a ir muy bien. Fíjense que encontré por ahí, bueno, se me atravesaron en realidad, no los estaba buscando, un par de personajes hablando solos. Así que a lo mejor la primera no la van a reconocer, pero ambos son atletas que antes de una prueba algo se están diciendo. Así que Héctor, muéstranos la primera, por favor. Súbale ahí para el volumen. Bueno, yo creo que hubo un récord que se rompió, pero antes de empezar es hablarse y decirse algo. Gracias por su... Hoy tenemos sonidista nuevo, entonces téngale paciencia, ahí está tocando los botones. Tiene un montón de botoncitos. Que viene a continuación probablemente lo conocen, se hizo viral hace poco. Ryan, a ver si lo identifica. Dale, Héctor. Póngale volumen. Tu bate, passa da barreira, o mesmo de sempre. Pra ti é normal, bate no gol, pá. No sé si echó el gol o no. Eso ya no sé. Seguramente sí, pero atletas como él se dicen cosas, ¿no? O sea, tú puedes, tú has hecho esto, vas a patear y vas a meter el gol. Se habla, ¿verdad? ¿Usted cree que si nos decimos algunas cosas positivas, eso podría tener algún efecto en enfocar nuestra mente? ¿Lo tiene o no? Lo tiene. O sea, en diferentes niveles, pero lo tiene. Y cuando nos decimos cosas negativas, también. Ahora, no se asusten, hoy no vamos a hablar de decir cosas nosotros mismos y de que tengamos capacidad o no, realmente no es el punto. Pero si ayuda en algo, qué bien, creo que sí. Cuanto más de forma superior, si tus palabras para animarte, automotivarte, para enfrentar, o incluso muchas veces cuando ponemos una canción. Depende de la generación, ¿verdad? Pero los que poníamos Eye of the Tiger, ¿verdad? La canción de Rocky antes de hacer, ¿verdad? Porque eso nos iba a dar impulso. Luego Eminem u otros cantantes. Cuanto más, querida iglesia, las palabras de Dios tienen que provocar un efecto mucho más profundo y transformador. Si tus palabras, lo que le dices a alguien más, o lo que tú puedas decirle a tu mente para enfocarla, pueden causar cuanto más las palabras de Dios. Y todo durante varios domingos hemos estado recordando el llamado de Dios a estar firmes en nuestra fe. Porque muchas veces vamos a enfrentar ya sea adversidad, ya sea algunas circunstancias negativas, ya sea algunos ataques internos y como hemos leído en Efesios, ataques externos poderosos y bien organizados que probablemente nos hagan pensar mejor salgo corriendo, mejor me rindo. Muchas personas tendríamos que oír la historia de cada uno, pero las hay. Y últimamente también las redes sociales han servido de rincón de encuentro para contar cómo algunos que antes profesaban la fe, la fueron abandonando y la fueron dejando. Como algunos molestos, quizás ofendidos, le han dado la espalda al Señor, que alguna vez probablemente estuvieron en una iglesia como esta. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? En Efesios hemos estado leyendo y hoy vamos a concluir con el último elemento de esta armadura con la que vamos a un combate espiritual y con la que tenemos que estar listos. De todos los elementos, hoy vemos el último, Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tiene que ver no con las palabras nuestras, sino con el poder de las palabras de Dios.
si mis palabras pueden animar a alguien o desanimar, si mis palabras me pueden enfocar o desenfocar, ¿cuál es el efecto que las palabras de Dios tienen en tu vida? ¿Cuán importantes son? Efesios capítulo 6, versículo 17. Héctor, ¿nos ayudas aquí proyectándolo, por favor? Hoy tenemos Reina Valera 60. Después de todos los elementos que presentamos, ahora los vamos a recordar. El apóstol Pablo le termina diciendo a los creyentes: hermanos, ahora agarren, tomen, prepárense para el combate tomando la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? Todos juntos, la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Cuando Dios habla, eso es poderoso. Fíjense, repasemos un poquito porque vimos que había, hasta ahora llevamos 5 elementos, ¿no?, de esa armadura, y vimos que los 3 primeros había que tenerlos siempre. Había que tener un cinturón de la verdad, una coraza de justicia y los pies listos ¿para qué? Para ir a predicar y cumplir la misión. Eso hay que tenerlo siempre, hay que estar vestido con eso. Justicia, la verdad y la disponibilidad para ir y predicar el evangelio. Y luego vimos que hay que estar listos para ese combate tomando el escudo ¿de qué? De la fe, el casco de la salvación y por último, la espada del Espíritu. Hermanos, de cierta manera, todos esos elementos nos apuntan a Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra buena noticia de la paz. Cristo hace posible que tengamos fe en Dios. Cristo es nuestra salvación. Cristo es el verbo de Dios. Estamos bajo ataque. Tu vida espiritual corre peligro. Y por eso el apóstol termina diciendo que hay un elemento que tienes que saber usar, saber manejar, y es la espada del Espíritu. Yo no sé por qué algunas cosas que imaginamos a veces están como un poco cruzadas, pero es sin querer queriendo, pienso yo, y bien vale aclararlas, porque cuando hablamos del escudo, ¿de qué tamaño imaginábamos todos el escudo? Recuerdan que imaginábamos un escudo redondito, ¿verdad? Ya dijimos ahí de las películas, pero en realidad se refería a un escudo grande, ¿verdad? Y que se unía entre varios. Pues ahora fíjense, ¿de qué tamaño se imaginan la espada? Ahora no imaginamos una espada grande, pero es muy curioso que el apóstol Pablo no se refiere a una espada grande aquí. Las espadas grandes, digamos en el ejército romano en ese momento, eran las espadas que usaba el jinete del caballo, por eso son más grandes. La palabra que Pablo utiliza para mencionar la espada no es la espada grande, es una espada pequeña. De hecho, le podríamos decir una daga, una especie de cuchillo. Ahora, no te vas a subir al caballo con esa espada chiquita, ¿verdad? O sea, no te va a servir de mucho. Y necesitas una larga, grande. Pero la espada chiquita, ¿para qué sirve? ¿Para qué clase de combate sirve? Cuerpo a cuerpo. Hermano, ¿en qué clase de combate espiritual estás? No, yo en ninguno. Ve aquí una semana tranquila, todo bien, gracias a Dios. No, la verdad no sé de qué está hablando. ¿En qué clase de combate, qué clase de adversario tienes que enfrentar? No es uno que está a distancia y no estás en caballo. ¿Qué clase de soldado espiritual eres? El combate bajo el cual estás es un combate cuerpo a cuerpo a muerte. Así de peligro es que está tu corazón, que está tu vida, a ese nivel de peligro. Y por eso tienes que estar listo. Tu fe en Dios, si no estás preparado y no haces algo, corre peligro. Tu confianza en el Señor, tu vida espiritual, estar firme en la verdad, corre peligro. No, si yo he sido cristiano desde pequeño, no se preocupe, si eso a mí no me lo quita nadie. Algunos dicen, yo he sido cristiano desde el vientre de mi madre. Digo, ¿cómo oyó el evangelio ahí intraútero, verdad? No sé cómo funciona eso. No, si yo crecí aquí en la iglesia.
Sí, yo también. Eso no es ninguna garantía. Porque los ataques del ejército armado de Satanás contra ti, contra tu familia, contra esta iglesia, requieren que tú y yo estemos alerta, preparados y listos para el combate. Por eso el Señor nos sigue recordando que estemos firmes en la fe. Podríamos retroceder, podríamos abandonar, podríamos perder nuestra esperanza en el Señor. Así que hay un sentido de peligro, pero qué bueno que tenemos una espada que sirve para repeler el ataque del enemigo. Ya vamos a hablar acerca de algunas maneras de esto, o también es usada para herirlo. La espada sirve en una medida de defensa para repeler esos ataques, pero también para herir al enemigo y que pueda huir. Por eso es que a Satanás no le conviene que la iglesia, los cristianos, seamos hombres y mujeres atentos y obedientes y que manejan bien esa espada que es la palabra de Dios. A lo largo de la historia, ustedes saben muy bien y recordarán quizás ciertos episodios de cómo se ha intentado, por un lado, destruir todo documento que tenga que ver con la Biblia, todo rastro de Biblia, hacerla desaparecer, y el enemigo ni ha podido ni podrá hacerlo. Ustedes recuerdan cómo hombres y mujeres pagaron con su vida por querer poner la Biblia en manos de otros. Algunos porque la llevaban, otros porque la traducían, otros porque la preservaban y la escondían. Sus vidas corrieron riesgo y algunos murieron. El enemigo tratando de eliminar, de hacer desaparecer. Por cierto, un día conocí a alguien que llevaba así Biblias clandestinas a cierto país y estaba contando ahí su testimonio hace unos años, y decía, cada viaje que vamos, no sé si saldremos de ahí y volveremos. Ahí va. Todavía hoy, ¿verdad? Vivimos donde hay lugares cerrados a que esté la presencia de una Biblia. Leí algo, hermanos, que me dolió muchísimo y se los quiero compartir. No sé si les va a doler, pero es para que nos haga accionar algo. Un autor decía, cuidado, porque somos los mismos creyentes que hacemos la obra del diablo cuando descuidamos nuestra formación bíblica. Satanás impidiendo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, haga su obra en ese ataque espiritual. Y a veces somos nosotros los que la hemos descuidado y abandonado y no usamos bien esa palabra en esos ataques espirituales. Como que le hiciéramos un favor al enemigo. ¿Cómo nosotros vamos a repeler el ataque y cómo lo vamos a herir? Pues bueno, hay tres formas, tres maneras muy puntuales, querida iglesia. ¿Y saben qué? Dios dejó en sus soldados, que somos nosotros, miren la metáfora del ejército que utiliza Pablo, pero Dios dejó en nuestras manos la responsabilidad de que ustedes y yo podamos esgrimir su palabra. Yo tuve que buscar ese verbo porque no lo uso muy a menudo. Y es poder usar bien esa espada y poder hacer con ella lo que el Señor nos llama a hacer. Hermano, no es cualquier espada. Es una espada que el Espíritu Santo nos proporciona. Es la espada del Espíritu. Es el Espíritu el que nos la da. Así que necesitamos esa visión, ese entendimiento, ese corazón espiritual sujeto al Espíritu para poder usar bien esa palabra. Hay tres dimensiones, las voy a mencionar brevemente hoy. Y hoy deseo, querida iglesia, que nos llevemos un desafío muy, muy práctico. Es que la iglesia recibió esta arma, los cristianos la hemos recibido para contraatacar los poderes del enemigo. Y hoy quiero recordarnos tres áreas muy específicas. Y al mencionar estas áreas,
La primera pregunta es, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en esa área? ¿Cuán alerta, cuán consciente estamos? Porque estamos bajo ataque en 3 áreas. O hay 3 áreas donde tenemos que usar esa espada y contraatacar nosotros. Pero necesitamos estar bien atentos. Si no estamos muy atentos, quiere decir que estamos derrotados en esas 3 áreas. Y no son cualquiera, son fundamentales. Esa arma, esa espada, es para contraatacar, número 1, cuando somos tentados por el mal. Cuando somos tentados por el mal, la única forma de vencer es que uses bien esta espada que es la palabra del Espíritu. La única forma de poder vencer la tentación es cuando tengo claro las instrucciones de Dios y cuando puedo hablar la verdad de Dios. Esta espada del Espíritu, esta palabra del Espíritu. Hay un par de términos en el idioma original que podrían usarse aquí. Por lo general, en las cartas en el Nuevo Testamento encontramos la palabra logos, que significa palabra. Y ambas, logos, la otra es rema, que es la que aparece aquí, podrían usarse en forma intercambiable, pero por lo general, la palabra rema hace referencia a la palabra que se pronuncia, ¿sí? Como yo ahora estoy hablando. Por lo general, logos hace poquito de más referencia a la palabra escrita. No exclusivamente, pero por lo general hacen referencia a ello. Y inevitablemente esto nos hace pensar en Mateo capítulo 4. Quiero solo recordar la escena de la tentación en el desierto que enfrentó Jesús. Jesús se enfrenta a miren qué curioso, a una conversación. Y no parece combate armado, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo, saquemos todo el arsenal. Realmente parece un diálogo, es una conversación. Eva se enfrentó a esa conversación, a ese combate contra la serpiente, el engañador. Hermanos, la tentación no va a aparecer con todos los tanques y no va a aparecer con todo el arsenal y las bombas. De repente es una conversación, sutil tal vez, que a lo mejor empieza con, ¿y cómo estás? No muy bien, ¿verdad? No han sido buenos días, ¿verdad? Está difícil. Sí, mira. Y otra vez le fallaste al Señor, ¿verdad? Uy, qué pena. Pero tú le habías prometido a Dios ya no fallarle, ¿verdad? Y ahora, yo te diría que mejor arregles tus cosas y luego ya buscas a Dios. Yo creo que Él estaría contento de que lo busques, pero bien. Y uno ahí, ¿verdad? Te agarras sin estar alerta que estás bajo ese ataque, solo que es un ataque sutil. Vean, en esa escena de la tentación, el Señor ha estado en un ayuno durante ¿cuánto tiempo? 40. Algunos no comemos en 40 minutos y ya, ¿verdad? Perdemos conciencia, ya no le atinamos. 40 días. Es un tiempo de concentración espiritual. El ayuno nunca es para convencer a Dios que haga algo, no es para torcerle la mano a Dios, para nada. Es para enfocar que nuestra necesidad principal es Él. No es material, y cuando siento esa necesidad espiritual y me da hambre y me duele la cabeza, es recordar, Señor, mi necesidad superior eres tú. Sí, mi necesidad eres tú. Que esta necesidad me apunte a estar concentrado en ti. Te necesito más que necesitar una tortilla, te necesito a ti. Es un ejercicio para enfocar nuestra mente y corazón. Jesús está ahí ayunando más de un mes y aparece a dialogar el tentador. ¿Cómo estás? Uy, tú has estado por aquí un buen rato, ¿verdad? Yo te he visto ya varios días. ¿Cuánto llevas acá? Uy, 40. Y acá no hay agua, ¿verdad? Y ni café has tomado. No has comido. Pero tú eres el Hijo de Dios. Pues ya terminaste el ayuno. Ya puedes comer. ¿Por qué no le dices, porque tú tienes todo poder, ¿por qué no le dices a esta piedra?
Pues, ¿qué vas a esperar a llegar hasta allá con los discípulos? Conociéndolos, ni se acuerdan que haberte preparado, no te dejaron nada. Dale. La espada del Espíritu. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tenía de malo convertir una piedrecita en un pan? Pues práctico. Está bien. ¿Qué tiene de malo ceder a una tentación que nos está ahí tratando de convencer? No es tan grave, no es tan malo. Pues es normal, todo el mundo lo hace, nada más un ratito, no le hago mala. Puedes encontrar la cantidad de excusas que quieras si no estás enfocado en la verdad de Dios. El punto principal es, a Satanás no le obedecemos. Punto. El punto principal es, Satanás no le obedecemos. Así que cuando Satanás dice, ¿por qué no te preparas un sandwichito? Es Satanás. No. Y escrito está, la verdad de Dios es la que hace que tomemos la decisión correcta. Queridos hermanos, cuando somos tentados por el mal, corremos el riesgo de apartarnos de la voluntad de Dios. Si quieres vivir en la voluntad de Dios, quiere decir vivo en obediencia. No cedas, no le hagas caso a la tentación, que va a parecer jugosa, igual que el fruto en el jardín del Edén. Se veía delicioso. A lo mejor después de 40 días yo miro también una piedra sabrosa. Miro ahí un pan francés, ¿verdad? Me dan ganas. Es que esa no es la voluntad de Dios, punto. No obedecemos a Satanás, punto. ¿Tienes la espada lista cuando viene la tentación? ¿Conoces la palabra, conoces la verdad para aplicarla en ese momento de tentación? Porque no podemos vencer de manera natural, es que es un combate espiritual. No puedo vencer de manera natural. Si no conozco las Escrituras, el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Tienes que estar meditando y rumiando y diciéndolo. De lo contrario te va a ir mal. Con todas las presiones que enfrentó Josué, qué fácil era salir corriendo y abandonar el plan de Dios. Número 2, somos atacados por las falsas doctrinas. Hoy estamos en un mundo, ¿verdad?, mediático, expuesto a cualquier clase de ideas, buenas y malas. O sea, hay cualquier cantidad de disparates. ¿Por qué el Señor permite TikTok? Pues habrá que redimir ahí esto, ¿verdad? Pero no hay que ir tan lejos. Es decir, pongo el ejemplo de redes sociales porque están aquí con nosotros en los dispositivos. Pero es muy fácil creernos cualquier cosa que no sea el evangelio correcto. ¿Sí? Las falsas doctrinas no solo son temas teológicos extraños, también los hay y también circulan hoy muchísimos, pero tú eres capaz de distinguirlos. ¿Eres capaz de distinguir una predicación bíblica de una que no lo es? ¿Eres capaz de distinguir algo que es un mensaje de parte de Dios y algo que no lo es, que es meramente humano? Cuando no tengo esa espada y no la sé usar, corro el peligro de apartarme de la verdad. Así que estoy bajo peligro de apartarme de la voluntad de Dios y estoy bajo peligro de apartarme de la verdad de Dios. ¿Cómo puede un cristiano vivir lejos de la voluntad de Dios y lejos de la verdad de Dios? Imposible. Voy a vivir en desobediencia, voy a vivir de acuerdo a mi propia carne, a mis propios deseos, de acuerdo a lo que yo considero que es lo bueno, no lo que Dios dice que es bueno. Yo tengo esa capacidad de juzgar entre el bien y el mal como Dios lo describe. Lo necesito a Él. Así que vean que cuando uso bien esa espada, cuando conozco, cuando leo, entiendo, aplico, y falta una cuarta que ya la voy a mencionar, la verdad de Dios, la palabra de Dios, que tenemos ahora escrita, impresa, diríamos, pero ahora digitalizada en nuestros dispositivos. Tengo que poder repeler el ataque del enemigo que me quiere apartar de la voluntad de Dios y de la verdad de Dios. Pero hay una tercera cosa, y con esta lo vamos a herir. O sea, estas dos es para defendernos. Con esa espada vamos a repeler el ataque.
pero como iglesia tenemos que herirlo también. Ahora no estoy hablando de ataques así sobrenaturales y que va a aparecer algo ahí, una figura rara en tu casa y le vas a dar bibliazos. Es que el enemigo necesitamos contraatacar y herirlo cuando somos tentados, cuando somos atacados por las falsas doctrinas, pero ojo con la tercera, cuando somos enviados a predicar el evangelio. Cuando somos enviados a hablar la palabra de Dios, el evangelio, un mundo que necesita escuchar esa verdad, es saber usar bien esa espada, es saber explicar el mensaje de Dios, es saber explicar el mensaje de Jesucristo, que creemos nosotros que hemos oído y recibido y que ahora tenemos que predicar y proclamar. El enemigo quiere apartarnos del propósito de Dios. ¡Qué ataque tan sutil! Y es muy fácil desenfocar un pequeño grado quizás para que dejes de ver el propósito superior y dejes de ver que tu vida está arriba, donde está Cristo. Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Que nos debemos enfocar en las cosas de arriba, donde está nuestra vida escondida en Cristo. Y es muy fácil cambiar un gradito y la perspectiva y enfocarnos en las cosas de este mundo. El propósito tuyo y mío en este mundo no es las cosas de este mundo. O sea, no vivimos para las cosas de este mundo, no vivimos para las metas de este mundo. No vayas a malinterpretarlo. No estoy diciendo que renuncies al mundo. No. Es más, sería antibíblico. Tiene que estar acá y funcionar con un propósito superior. Así que he dicho que hoy hemos visto una construcción, ¿verdad? Vimos ladrillo iba a decir, pero es block, ¿verdad? Un término más técnico. Vimos ahí una construcción que son elementos naturales de este mundo. Si Emma dice, pues el propósito de mi vida es tener una casa, ya se acabó el propósito. Yo le podría dejar todo, pero no, es una mujer enfocada en el propósito de Dios. Esto es algo, una bendición para alcanzar. ¿Qué es tu propósito? Terminar una carrera, termínala, pero ese no es el propósito de vida. No eres alguien con propósito si logras la carrera o alguien sin propósito si no la tienes. Lógrala. Pero tu propósito no está en esta tierra. Es decir, todo lo que nuestros ojos materiales ven tiene fecha de caducidad. Se termina, dejará de ser. Algún día no existirá. Y es más, algún día nosotros no estaremos aquí. Así que está bien tener metas y alcanzarlas, pero nunca pueden ser superiores a las metas espirituales de Dios, no las mías, las de Dios. ¿Cuál es el propósito y el llamado de Dios? Que seas un discípulo que va y hace discípulos a todas las naciones, que bautizas y enseñas a que obedezcan el mensaje de Dios. Entonces, bien dijo Jesús, ¿de qué serviría si ganamos todo el mundo, pero perdemos el propósito superior y perdemos nuestra alma? Satanás sutilmente va a tratar de convencerte que hay muchas cosas que hacer, estamos ocupados, hay trabajo que resolver. Algunos están contentos que mañana es feriado, otros ni nos acordábamos que hay feriado. Saber, se me olvidan esas fechas, ¿verdad? Hay mucho que hacer, la agenda, ocupaciones. Bien dijo alguien una vez, si el diablo no te puede hacer pecar, te va a hacer ocupar, que estés ocupado en otra cosa que no sea tu propósito. La espada del Espíritu es la palabra, es el mensaje de Dios. ¿Saben qué? Eso es la forma en la que herimos al enemigo. Es la forma en la que la iglesia, los hijos de Dios, el ejército, avanza y no se echa atrás asustados, acobardados. ¿Qué me da miedo a mí? ¿Pero de qué te da miedo? Ya uno puede a veces hablar más valientemente de otras cosas. Defiende otras cosas. Se para. Se pone de pie por otras cosas. Por Cristo y su cruz. Si el enemigo puede distraerte de tu propósito y tu misión, habrá logrado que la iglesia se paralice
y no cumpla el llamado. O sea, es cada uno de nosotros, no es el micrófono, no es el púlpito, es el anuncio que cada uno hacemos, donde estás y más allá. Entonces, querida iglesia, aquí está el desafío, aquí está el peligro. Si esta semana no fue necesario que tú supieras y hablaras el texto bíblico, puede ser que no te diste cuenta que Satanás te está destruyendo, tentándote, y estás cediendo al mal, porque no fue necesario contraatacar. Ahora, no es porque no hubo ataque el enemigo, es porque no te diste cuenta. Si esta semana no necesitaste el texto bíblico para contraatacar al enemigo con las falsas enseñanzas, quiere decir que no las distingues. No te diste cuenta que estaban a tu alrededor. Y otra vez, no solo son cosas teológicas raras, son cosas incluso que tienen que ver con tu vida diaria y cotidiana. Cada vez que sientes que algo te hace falta y si lo tuvieras, ahora sí serías una persona completa, ahora sí te sentirías lleno, pleno, realizado, esa es una falsa enseñanza, no bíblica, porque entonces Cristo no lo es todo. Cristo es un pedazo, una parte, y es más o menos medio, no es tan bueno, ¿verdad? Porque no hace a la persona plena y completa, le da alguito. No, pero si yo tuviera, entonces sí, ahí sí la vida cobraría sentido. Entonces Cristo no es tu sentido de vida. Entonces te has creído una idea falsa, una enseñanza falsa, una falsa doctrina. Y entonces estamos poniendo la mirada en las cosas de este mundo. Nuevamente, no digo que no tengas metas y que logres y que puedas usar lo que Dios te da como buen administrador y para su gloria. Pero ser una persona plena y completa no está en eso. Si no, entonces ¿Cristo qué es? Cosita, pedacito, porción, fracción. Por eso en Colosenses 2, Pablo recordó que no creyéramos las filosofías, las ideas de este mundo, sino a Cristo, porque Él es la plenitud. Estamos plenos, somos personas completas y con propósito en Cristo. Todo lo demás lo usamos. No te dejes usar por todo lo demás. Si esta semana no tuve que estar alerta con el texto, me he creído cosas falsas. Ese es el peligro en el que estamos. Aunque no te aparecieron demonios, quizá un susurro. Y si esta semana no necesité el texto bíblico para decir en el nombre de Jesús, voy, me levanto y hablaré de su evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Cómo creerán si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si no son enviados? Señor, me enviaste, ahí voy. Si esta semana no tuve que recordar el texto bíblico para explicarle a alguien quién es Cristo y qué ha hecho, quiere decir que no me di cuenta y en lugar de herir al enemigo, me está destruyendo. Es el ataque en el que estamos. Estuviste bajo ataque esta semana, todos lo estamos. Tenemos que estar alertas, querida iglesia. En el jardín del Edén, Satanás, el malvado, le sembró dudas y sospechas a Eva sobre la verdad de Dios. No permitas eso. No permitas que te siembre a ti dudas, sospechas. ¿Será que esa? No, pues yo creo que no. No permitas eso. Podemos y debemos confiar en Dios y su palabra, la necesitamos. Una espada material, una daga, penetra el cuerpo. La palabra de Dios penetra el corazón. Que su palabra penetre el corazón esta semana. Hoy terminamos de ver estos elementos de la armadura. El llamado es estar firmes, iglesia. Estamos bajo ataque. Tú, tu familia, tu iglesia. Y quiero invitarlos a que el próximo domingo, de hecho durante el mes de julio, que hagamos un repaso que nos anime a tomar esa espada en casa, tú a solas, pero tú con tu familia también, que puedas tomar esa palabra de Dios y que puedas abrirle, que Dios te hable ahí, que puedas escuchar esa voz de Dios. No vamos a hacer una clase de hermenéutica, bien podríamos poner otra, a lo mejor hacemos alguna virtual, así que no es clase de gramática la que vamos a ver,
Es una clase, más bien es un tiempo, una reflexión de repaso de qué es esa voz de Dios y cómo tú y yo sí la podemos entender. Dios quiere y puede hablarte el martes, el jueves, el miércoles, el lunes, todos los días. Pero tienes que prestarle atención. Tenemos que prestarle atención. Esta espada es la única que toca a un muerto y le da vida. Cualquier espada material es al revés. Alguien con vida lo mata. Termino con una frase de George Mueller, siglo XIX. Dijo que el vigor de nuestra vida está en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Si la Biblia, porque es la voz de Dios, porque quiero escucharla, ocupa un lugar importante, tu vida espiritual está vigorosa. Si la Biblia no tiene un papel protagónico, entonces nuestra vida espiritual está en peligro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos hablas y tu palabra es verdad. Todo lo demás dejará de ser. El cielo y la tierra dejarán de ser, pasarán. Pero lo que tú dices no se vence, no caduca, permanece para siempre. Todo lo demás se podrá marchitar, destruir y consumir. Pero lo que tú nos hablas y nos has dicho, lo sigues diciendo hoy. Señor, oramos para que todos los días podamos ser hombres y mujeres que escuchan tu voz, que están atentos, para poder vencer las tentaciones que el enemigo trae, para poder distinguir las falsas doctrinas que el enemigo trae, para poder contrarrestar el desenfoque de no cumplir el propósito de predicar tu evangelio. ¿Qué le conviene al enemigo que no prediquemos tu palabra? Queremos obedecerte, Señor, y aquí estamos como soldados firmes, listos, preparados hasta la muerte. Padre, esta semana queremos ese alimento espiritual, queremos esa luz espiritual, ese espejo, tu palabra. Señor, que tenga un lugar importante en nuestro corazón y en nuestros hogares también. Por Cristo Jesús, el verbo de vida, oramos y decimos amén.